Bienvenido, Helios, a nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Es una hazaña lograr esa banca del Senado para la Asamblea Popular? Sí, yo creo que eso, el objetivo nuestro es más que nada conseguir una banca en el Parlamento que sea un instrumento para defender las ideas. En virtud de la destrucción virtual que se produjo de una izquierda que tenía un siglo de vida y que en la forma que se gobernó se violaron todos los principios que se habían planteado. Para ustedes en la Asamblea Popular, el gobierno del Frente Amplio, ¿no es de izquierda o no es tan de izquierda como les gustaba o como se era antes? Yo no le quiero poner rótulos, muestro las cosas. Dijimos siempre que nosotros no éramos susceptibles de admitir el imperialismo, y que había que, en la Declaración Constitutiva habla de una segunda independencia. Se firmó la Carta de Intención y se trajo a Bush, por ejemplo. En materia de los... Brindamos con champán con el Fondo Monetario. Brindamos también, en fino bacará. De igual modo, los temas más graves, así, porque esto es muy amplio, indudablemente, ¿no? Es lo que tiene que ver con los derechos humanos, que sabemos que está marchando consulta plebiscitaria, pero que debían haberla hecho los legisladores de por sí, porque teníamos mayoría absoluta, y no correr el riesgo de que no pudiera salir, que se pueda interpretar después que es una expresión del pueblo para la impunidad. ¿Qué pasó? ¿Faltó voluntad? ¿Faltó No, es compromiso? que acá hubo una operación triunfo. La operación triunfo la inició el doctor Tabaré Vázquez con los colaboradores, que consistió precisamente en flexibilizar el programa, ¿verdad? Además, introducir sectores que no eran frentistas dentro del frente y silenciar toda oposición. Por eso se cerraron los comités de base. ¿Para qué? Por la conquista del poder, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando se llega al poder, cuesta querer enfrentar la pérdida de ese poder, enfrentando lo que tenían que enfrentar, al Fondo Monetario, a los estancieros, a los grandes capitales. Entonces era más fácil continuar. Hicieron una técnica continuativa de lo que había sido la política de los partidos tradicionales. Pero algunas cosas se hicieron. Por ejemplo, Gargano logró frenar el tren del libre comercio. Bueno, yo no sé si lo logró él. Lo digo porque él fue el que al otro día que el tren que pasaba por única vez, Gargano fue el que dijo, bueno, el tren no puede pasar por arriba. Él estuvo en contra, pero habíamos muchos sectores que no estábamos de acuerdo, ¿no, verdad? No, yo creo que ahí fracasaron otras cosas. Fue muy mala la performance de los tratados comerciales para Perú, para Colombia, para muchos lugares, porque el gobierno estadounidense subsidiaba a sus productores y se convertía en competidor de los productores rurales y agropecuarios de los países. Entonces no caminó bien eso, por eso también fracasó. Si no, ya tienen procedimientos rápidos, a veces lo de Honduras, lo de Uribe, ¿no? Es decir, cuando quieren hacerlo se mueven de ese modo. Pero además creo que en la parte social fracasó porque se había prometido eliminar la ley de la SAFAP, que prácticamente entregó los dineros de los trabajadores a las empresas privadas para la especulación en la bolsa, un juego de la bolsa. ¿Y usted que dice que habría que nacionalizarlas como hicieron en Argentina? No, yo creo que tenía que volver ese dinero al Banco Hipotecario y es lo que tiene que hacer. Se llevaron 4.800 millones. Después resulta que a los jubilados no se les puede pagar el aguinaldo. Después resulta que la jubilación, usted sabe, prácticamente hay 200.000, 250.000 que ganan menos de 5.800 pesos. De 3.800 pesos, 3.000, perdón. Usted se da cuenta que la canasta está en 38.000. Entonces, y todavía le sacan dinero para el lucro de empresas privadas. Eso tenía que volver a Entonces, estos aspectos sociales y aquellos otros más profundos que de la soberanía, se firmó una carta de intención que regula todos los temas importantes. El PANES, este proyecto, lo impone la carta de intención. Plantearon y se modificó el Banco Central, que tiene la macroeconomía, y eso va a ser en realidad un servicio por 8 años que se saltea la elección, manejado por los servicios técnicos, porque eso era el sueño dorado del Fondo Monetario. No quiere tener políticos, quiere tener técnicos para orientarlo. Todo eso, el Banco Hipotecario se le clausuró como... Bueno, pero por lo menos la crisis no caímos, capaz que la crisis... Yo no sé, ya estábamos caídos, es difícil caerse cuando uno ya se cayó, porque sobre todos los sectores sociales que no tienen ventajas económicas están muy mal. 4.400 pesos el salario mínimo, yo calculé.
para que un trabajador de salario mínimo, que son muchos, porque son los de la seguridad, los que cuidan enfermos, el servicio doméstico, tiene que trabajar 3 años para ganar el sueldo de un legislador, que es de 200.000 pesos. Esto en un gobierno que se presume de izquierda no podía ser, por ejemplo. Todos estos aspectos, las pautas de educación, este país tuvo una educación formidable, ¿no es verdad? Siempre gran prestigio. Y ahora resulta que le seccionan varios temas, varios centros que hacen o secciones, digamos, y la entregan al poder político, al ministerio. Esto, cuando el artículo de la Constitución 202 dice terminantemente que eso tiene que ser necesariamente regido por entes autónomos, culturales. Bien. Sartu, hagamos un ejercicio. Usted llega al Senado. Sí. Porque bueno, la acompaña el domingo. ¿Qué va a ser más frecuente? ¿Que acompañe las mociones del frente o va a ser más frecuente encontrarlo del lado de la oposición? Previendo que, como las encuestas dicen, aparentemente... Primero, yo, aunque no llegue yo al Senado, a mí no me importa porque va a ver si llegan diputados, vamos a trabajar con esos diputados. Yo ya tuve 10 años en el Parlamento y muchas veces tuve que hacer como en la mini reforma, como en el Mercosur, no votar. Usted era de los 2 únicos legisladores que se opuso al Mercosur. Que nos opusimos, bueno. ¿Quién fueron? Y cuando nos retiramos cuando le dieron la llave a Bush en la intendencia acá. ¿Cómo? ¿Quién fue el otro que se opuso? El otro fue, fuimos 3, Previtale, usted dice al Mercosur, Previtale y Cores y yo. Ahora, yo tuve esa trayectoria y la voy a mantener ahora, aunque me modificaron el estatuto, porque ese estatuto permitía que si uno tenía principios filosóficos contradictorios con la línea oficial, podía resistir. Y yo siempre dije, bueno, entonces hagamos una encuesta. Y nunca tuve problema por esa razón. Ahora, yo lo que pienso es esto, aunque vayan los compañeros, porque yo no tenía tampoco disputarle el primer cargo a los compañeros más jóvenes, me parecía que no era lógico, yo podía actuar un poco como de reserva, y por eso fui en todas las listas, porque tampoco estaba identificado con ninguna en particular. Claro. E hicimos un sector que es Izquierda Unida, que está unido a la Asamblea Popular, aunque el lema es solo Asamblea Popular. Exacto, pero usted colaboraría con algunas ideas que vea que está bien, o es una oposición acérrima al Frente Amplio. Lo que pasa es que nosotros, yo no tengo ni la Asamblea Popular ni yo tenemos una oposición sistemática acérrima, habría que ver lo que se hace. Claro. Pero evidentemente la prueba de lo que se ha hecho tiene que ser desmontada, porque todo esto que se ha hecho viola los principios fundamentales que nosotros tuvimos por la idea de conseguir los votos, de conseguir el triunfo. Entonces eso es muy, muy pobre, y creo yo además que esto es una frustración de una izquierda que tenía un siglo, porque no nació en el 71, estuvo naciendo desde las luchas obreras, de que fueron generando, ¿no, verdad?, una interpretación del país distinta a la que daban blancos y colorados. Entonces nosotros vamos a trabajar para, en el Parlamento, llevar una serie de aspectos que tienen que ver con si no la anula, la vamos a pedir la anulación nosotros en el Parlamento, si es que no se anula por la vía, vamos a derogar la ley de los jubilados, la ley de la SAPAP, porque eso es un elemento fundamental. Y vamos a introducir mejoras en todos los otros aspectos. La ley de educación hay que dictar una ley en contra. Es para poner leyes que de alguna manera reflejen el respeto de aquel programa, de aquella izquierda. Porque un país no puede vivir fuera de una izquierda que marque, yo diría, una línea utópica. Es imprescindible. Porque si no, precisan las utopías. Es que si no tiene uno el horizonte de la utopía, es muy difícil que lo que hace no vaya siendo pequeño, de poca entidad. Si usted lo tiene como aspiración, siempre está caminando hacia avanzar. Lo entiendo perfecto. Algo más que el último celular que acaba de salir al mercado, ¿no? Sí. Le voy a hacer una pregunta, un pequeño ejercicio. Hagamos de cuenta que podemos ver los titulares del día después de las elecciones. ¿Cuál de estos 3 diarios le gustaría más leer? El primero dice: el Frente Amplio no llega al 50% por 10.000 votos y le echan la culpa a Sartú. El segundo dice: el Frente Amplio no llega al 50% por 20.000 votos y le piden a Yamandú Fau que vuelva. O el Frente Amplio gana por 50.000 votos y le dicen a Marenales que se puede ir también. Bueno, yo no contestaría ninguno. Pero ¿cuál de estos 3 le parece, le gustaría más ver en el kiosco? No, a mí no me gusta ver ninguno de los 3. A mí me gustaría que se dijera lo que es en forma escueta y verdadera. Y no esto que supone juzgar a Marenales por un lado, al Partido Colorado por otro. Entonces yo a eso no le contestaría, no señor, vamos a ver si sale un título que diga: el Frente Amplio tuvo tales votos, el Partido Nacional tal, y nosotros
la posibilidad de una banca. Eso sí me hubiera gustado. Muy bien. Ojalá lo acompañe la gente el Encantado, domingo. que lo pase muy bien.